Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Pues buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar las actividades de la carpa quemarropa del día de hoy en la Semana Negra, de este sábado, en una hora no habitual en este espacio, porque como sabéis solemos abrir a las 6 de la tarde las actividades aquí, pero dado la especial situación del día y todo esto, pues hemos adelantado media hora la actividad, con lo cual fácil será que a última hora tengáis todo vuestro público y ahora no. Pero sin duda con la habilidad narrativa que tienen nuestros dos ponentes del día de hoy, serán absoluta y totalmente satisfechos, aunque solo puedan disfrutar de esta presentación 10 o 15 minutos. Eso, lo va a presentar Aurelio Martín, de sobra conocido en Gijón, y Bruno Estrada, que ha hecho con este libro del 68, la historia de las revoluciones rotas, un libro generacional y que yo creo que a todos los que no lo hayáis leído no perdéis el tiempo mucho y comprarlo al final, que ahí estará, y aprovechad que él os lo va a firmar. Y como siempre digo, por eso es muy importante, esto es una mercancía, un libro, hay no sé cuántos, pero si Bruno os lo firma, lo transforma en un fetiche, que es otra cosa absolutamente diferente, con lo cual tendrá un valor sentimental y real que no tiene en estos momentos. Así que aprovechad que está él aquí y disfrutad de su charla y de un libro que merece mucho, mucho la pena. Aquí os dejo. Aurelio, todos tuyos. Muchas gracias, Ángel, como siempre, por tu gran disposición. Efectivamente, hemos adelantado el acto por una razón casi obvia, al menos para los que estamos en la mesa, que es que coincidía, si no lo hubiéramos adelantado, coincidía con el acto que Yolanda Díaz tiene en Gijón a las 7 de la tarde. Bueno, sin más preámbulos, porque el tiempo es poco, Bruno Estrada nació en 1964, es economista, presidente de la Plataforma por la Democracia Económica, director adjunto del Programa Modular de Relaciones Laborales de la UNED, coordinador de la Secretaría General de Comisiones Obreras, miembro fundador de Economistas frente a la Crisis, miembro fundador del Consejo Editorial de CTXT y de la revista Temas, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas, colabora habitualmente con El País, El Siglo de Europa, Público Es, El Diario.es, Alternativas Económicas de Le Monde Diplomatique en español. Sus últimos libros, aparte del Año de las Revoluciones Rotas, que es el que presentamos hoy, fue coordinador también del libro Una empresa para todos, y también con varios autores, Conciencia de clase, Historia de las comisiones obreras, y coordinador también del libro Repensar la economía desde la democracia. Este es quizá el perfil más académico, más de currículum de Bruno. Yo, si me lo permite, como también soy amigo, me gustaría incidir un poco más en el perfil personal y humano, ¿no? Yo creo que Bruno es fundamentalmente un soñador, una persona de ideas, de principios muy contundentes, muy claros, muy específicos, y es alguien que más que saltar el cielo, yo creo que quiere saltar la tierra. Y para eso mezcla muy bien el ser un enorme soñador con su cultura política, con su cultura sindical, con su cultura general como economista, también como buen historiador, como refleja el libro, ¿no? Yo conocí a Bruno cuando él tenía 21 años y yo algunos más, él es más joven que yo, y nos conocimos en la Juventud Comunista. Justo, es verdad que en una etapa de cambio, ¿no? Porque era después de las elecciones del 82, a pesar de que a nosotros nos fue francamente mal, pero al país le fue muy bien con aquella esperanza del cambio, y la verdad es que nos forjamos pues básicamente en el movimiento contra la OTAN y en el movimiento estudiantil. Básicamente fueron nuestras referencias y nuestra cultura política
como jóvenes, ¿no? Dice en el prólogo Daniel Bernabé, que conoce a Bruno y doy fe que lo conoce bien, hace un resumen del libro perfecto, Daniel Bernabé, pero dice también de Bruno, pues que bueno, que es una persona que es muy difícil confrontar con él. Es decir, a pesar de ser una persona de principios muy firmes, muy consolidados, en Bruno siempre se buscará una oportunidad al consenso, al diálogo. Era así cuando tenía 21 años, algunos éramos menos consensuadores, intentábamos serlo, pero yo la verdad es que a Bruno, si me permitís la anécdota, le vendí muchas motos, ¿no? Entre otras que fuera secretario general de la Juventud Comunista de Madrid. Eran años muy... Con 21 años. Con 21 años. Fue un infanticidio casi. Sí, un infanticidio. Pero bueno, fue una época, la verdad, podéis imaginar, en Madrid muy, muy potente, y donde la verdad yo por lo menos la recuerdo con cariño y como una gran experiencia cultural y política del Madrid de aquellos años, ¿no? Sobre el libro, para hacerlo muy corto, yo he cogido una frase de Daniel Bernabé porque lo resume con perfección. A mí me sería imposible hacerlo en una frase tan corta, ¿no? Dice Daniel Bernabé en el prólogo: la motivación de este libro podría sintetizarse en la idea de que los movimientos de avance social encuentran una reacción conservadora que les hace frente, que cualquiera que los inicie debería preparar y prever, no solo para evitar el fracaso de su aspiración, sino sobre todo para evitar la tragedia material que puede suponer el retroceso. Y a pesar de que habla del 68, pues la verdad es que a mí me recordaría muchos episodios de nuestra ciudad, de Gijón, donde hace 2 o 3 años creíamos que todo iba tan bien porque nos comíamos la ciudad y queríamos cambiar la ciudad de arriba abajo, y evidentemente se puede aplicar mucho a lo que está pasando en España, ¿no? Que hay algunos que estamos convencidos de que nunca se hicieron tantas transformaciones, pero como todos sabemos, parece que el cambio a eso desgraciadamente se puede dar a la vuelta de la esquina. Esperemos que no, ¿no? Bueno, y sin más preámbulos, porque sabéis que solo tenemos 30 minutos, Bruno, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por compartir esta tarde a un horario tan temprano, y además de agradecer a Aurelio la presentación tan cariñosa, a la Semana Negra, la invitación, algunos de los que estáis, hombres y mujeres, estáis aquí presentes, agradeceros que es a la segunda o tercera presentación que venís, entonces ya es adicción, ¿no? Gracias Ignacio, gracias Unai, gracias Loren, gracias Úrsula, gracias Pedro por venir, porque eso ya es adicción, ¿no? Bueno, ha dicho una cosa, ha dicho varias cosas muy interesantes Aurelio en la presentación. Queríamos que la presentación fuera un poco un diálogo entre los dos, ¿no? Luego él me hará preguntas, y si en un momento determinado nos da tiempo antes de que termine la media hora, pues también por parte vuestra. Pero decía Aurelio, ¿por qué escribo un libro del 68 ahora, ¿no? Y la reflexión que ha dicho él es la que yo tenía en la cabeza cuando empecé a pergeñar este libro en mi cabeza, ¿no? Es decir, la similitud de esos años, del año 68, un poco con lo que sucedió no solo en España, sino en el conjunto de países desarrollados después de la crisis del 2008-2009, esa reacción de la izquierda que en un momento se imaginó que era muy avasalladora, pero que esa reacción de la izquierda no tenía en cuenta los efectos que eso podía producir en los poderes establecidos, y que los poderes establecidos, cuando juzgan que las fuerzas transformadoras superan unos límites, su reacción es abrumadora, ¿no? El 68 a mí me parecía un ejemplo muy claro de cómo había ocurrido eso, tanto en el campo de los países capitalistas como en el campo de los países del socialismo real, por así decirlo, ¿no? Como ese desborde, para mí el año 68 fue un año de desborde democrático en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Pongo también ejemplos en países no del mundo desarrollado, como lo que sucedió en México, en Panamá, en Perú, pero también en los países del socialismo real. Lo que pasó en Checoslovaquia fue muy significativo, ¿no? Como un intento democratizador del socialismo, y eso se cortó de raíz, y esa reacción fue terrible, ¿no? Y lo que también decía Aurelio en la presentación, claro, mi reflexión siempre ha sido no tanto cómo asaltar los cielos, sino cómo tomar los castillos y las fortalezas y los palacios, ¿no? Y cuando uno piensa en tomar los castillos, las fortalezas y los palacios de los poderosos,
está bien tener ideas, está bien tener ánimo, tener esperanza, pero tienes que planificar cómo haces las trincheras, cómo haces los túneles, cómo asedias, y eso es a veces lo que nos ha faltado en la izquierda, ¿no? La esperanza es fundamental para ser movilizadores, pero también hay que ser consciente de los problemas de habituallamiento, de logística, y de que eso, cuando tú intentas forzar esos límites, que el sistema tiene muy claros cuáles son los límites, la reacción va a ser terrible, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en el 68 de forma exagerada, ¿no? El hilo conductor del libro, no es un libro de ensayo, es un libro, en ese sentido, entre medias de la literatura y el ensayo. Más bien, lo que cojo son 20 personajes que todos existieron, todos vivieron en el 68, excepto uno, que es el único personaje ficcionado, y lo que cuento es a través de ellos cómo sucedieron esos procesos gloriosos o tristes, pero esos grandes procesos que ocurrieron en el 68, el Mayo en Francia, toda la guerra, toda la situación en Estados Unidos, las ofensivas estudiantiles y de parte del Partido Demócrata también contra la guerra de Vietnam, toda esa movilización, cómo eso se produjo y las personas concretas que estaban participando en ellos, no los grandes líderes, aunque se mencionan a ellos, pero sino las personas un poco más corrientes. En el caso del Mayo 68 lo cuento a través de 3 estudiantes francesas que estuvieron en las movilizaciones de Nanterre desde el principio. En el caso de Estados Unidos lo cuento a través de 2 activistas, Joe Freeman, que fue una activista feminista muy importante esos años, y una persona más de establishment de demócrata en ese momento. En el caso de Checoslovaquia lo cuento a través de las conversaciones que mantenía Milan Kundera con otros intelectuales del 68. Y lo que he intentado es, creo que era en alguna presentación alguien me decía que era un libro de realismo mágico político, y la verdad es que me gustó la presentación, ¿no? Y intento eso, a partir de escenarios reales y de situaciones reales, que sean los propios personajes los que nos cuenten qué es lo que estaba pasando, con todas las dudas e incertidumbres. No doy una visión 50 años después de qué es lo que ocurrió, sino intento manifestar esas dudas, esas contradicciones, esas voluntades de cambio que tenían esas personas, esos personajes en esos años, ¿no? Sí, yo creo que una pregunta casi inevitable, antes la hablaba con Bruno hace un ratito, ¿no? es si pudiera haber alguna similitud entre las ansias del cambio, la potente movilización social que hubo en muchos países y el 15M, ¿no? Sí, es un poco lo que intentaba manifestar antes, esa reflexión. Yo creo que en España el 15M significó un elemento de eclosión política importante, pero a la vez que fue un elemento que ha cambiado los ejes de la política española, pues casi durante una década, ¿no? No se fue muy consciente de que ese intento de cambio de los ejes de la política española iba a tener consecuencias también terribles en los poderes establecidos. Es decir, que no son las situaciones del 68, es decir, no se produce como se produjo en México. En México una matanza de 300 estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas por parte de pistoleros del equipo mayor presidencial del presidente de México. Evidentemente no es esa reacción, pero en España se puso en marcha una policía patriótica para coartar determinados movimientos por parte de las nuevas formaciones políticas de Podemos cuando surgía, ¿no? Yo creo que no se era consciente de eso, de esa situación, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento que la izquierda debe tener en cuenta para ser consciente de que los cambios se producen de forma a veces más lenta de lo que queremos, pero son esos cambios los que son más constantes, ¿no? No es el libro que estamos presentando hoy, pero un libro que escribí más de reflexión política. Hablo de la revolución tranquila. Yo soy defensor de que al final los cambios que permanecen en el tiempo son cambios de conciencia de la gente, en los cuales la izquierda tiene que ser mucho más constante y no son empujones, sino son elementos de concienciación, de debate, de organización, que eso es lo que hace realmente que cambie la conciencia de la gente, ¿no? Un elemento que a mí me llamó la atención cuando escribí el otro libro ese de la Revolución Tranquila es cómo la conciencia, los valores de las personas que habían vivido en los países del socialismo real eran mucho más conservadores que los valores de gente que había vivido en países capitalistas pero con una socialdemocracia muy avanzada, caso de Suecia, de Finlandia, de Noruega. En esos países
los valores en términos de confianza, en términos de tolerancia, eran mucho mayores que en países que supone que habían cambiado su forma de ser, su forma de pensar, y es porque esa forma de pensar realmente no había llegado en la profundidad de la gente, ¿no? Porque no había sido una revolución tranquila en la que cambien las conciencias de la gente, que es verdad que es mucho más difícil que lo otro, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que el libro desprende, más allá de una crítica al sistema capitalista de algunos países, yo creo que también es una profunda crítica a los países del este y sobre todo al proceso que se aborta de reformas en algunos países del este, ¿no? Es decir, se pierde una oportunidad para que se demuestre que hay una alternativa, una reforma, un recambio en lo que se conocía como alternativa al capitalismo, ¿no? Sí, es sobre todo por esa visión que os contaba yo al principio de considerar el año 68 como un desborde democrático en el conjunto del planeta, en unos países más, en otros menos, pero sucede en los países capitalistas, sucede en los países del socialismo real. Lo que sucede en Checoslovaquia es fascinante, o sea, es fascinante cómo un país que quedó dentro del bloque soviético después de la Segunda Guerra Mundial, pero con unas elecciones que ganaron el Partido Comunista Checoslovaco, gente del Partido Comunista Checoslovaco, 20 años después del 45, del final de la Segunda Guerra Mundial, son conscientes de que ellos no están cubriendo las expectativas de los ciudadanos, ¿no? Y son conscientes de que intentan hacer un Estado protector. Hay elementos sustanciales de la sociedad checoslovaca que no responde a las necesidades de la gente, ¿no? Entonces, son conscientes de que tiene una especie de socialismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Entonces, esa gente debate internamente, y algunos son expulsados del Partido Comunista Checoslovaco, como Milan Kundera, como Pavel Kopov, mucha gente, intelectuales de un gran prestigio, pero esos vuelven a pedir el reingreso porque ellos creen que debe ser desde dentro, desde donde debe cambiarse, y de hecho consiguen que Dubček sea elegido primero secretario general del Partido Comunista Checoslovaco y luego de la República, y consiguen poner en marcha un proceso de renovación interno, y de hecho todo lo que ocurre durante el año 68 en Checoslovaquia, desde enero hasta agosto, que es la revolución, que es la invasión rusa, sucede en un proceso interno de debate dentro del Partido Comunista Checoslovaco. Y cuando los rusos, las tropas del Pacto de Varsovia, rusos, también había tropas polacas y de la República Democrática Alemana, cuando invaden Checoslovaquia, lo hacen unas semanas antes de que se produjera el Congreso del Partido Comunista Checoslovaco, que iba a avalar todo el proceso de reformas, que iba a avalar todo el proceso de democratización del sistema socialista. Claro, a mí esa me parece una gran oportunidad perdida por parte de la izquierda, ¿no? Si en ese momento se hermana firmemente socialismo y democracia, los elementos de crítica que se hacen desde la derecha a las posiciones socialistas, comunistas, serían mucho más débiles, ¿no? Y eso fue un elemento clave en el inicio de la pérdida de hegemonía de las ideas progresistas, ¿no? Al revés, de forma paralela, lo que sucedió en Estados Unidos, es decir, a Estados Unidos se inicia con todo el año 68, que yo cuento, es la campaña electoral en Estados Unidos de las elecciones del 68, que finalmente gana Nixon. Y por tanto, Nixon lo que supone es, frente a esa voluntad de una parte importante del Partido Demócrata de poner en cuestión elementos tradicionales del establishment americano, Nixon es la victoria de los republicanos más conservadores y de los republicanos que, frente a esa reacción democratizadora, ¿qué es lo que hacen? Sacan a Milton Friedman de la Universidad de Chicago y lo llevan a la Casa Blanca, ¿no? El inicio del neoliberalismo empieza en el 68, en el 69, como esa reacción de los poderes a esa voluntad de desborde democrático, que en Francia, cuando se habla del mayo francés, se olvida muchas veces que junto a las movilizaciones estudiantiles hubo una huelga general de 12 millones de trabajadores en las que los trabajadores tomaron las fábricas y los trabajadores se plantearon que la democracia también tenía que entrar en las fábricas. En Italia fue un poco después, por eso la relación que hago de Italia es muy breve, porque fue fundamentalmente en el 69, pero los consejos de fábrica en Italia se desarrollan a partir de esa experiencia, en esa idea de que deben transformarse no solo los elementos de la estructura del Estado, sino los elementos de las células económicas que son las empresas, ¿no? Sí, sí. Queda ya poco tiempo y que nos gustaría que pudierais hacer también alguna pregunta, con lo cual, por mi parte, una última. Sabiendo que son etapas absolutamente diferentes, ¿hay alguna enseñanza que pudiéramos traer a nuestros días, ¿no? Hemos vivido
a mi entender, una profunda etapa de cambios en nuestro país, ¿no? Los que estáis en el ámbito sindical lo conocéis mucho más que yo, evidentemente, a nivel de salario mínimo, de pensiones, de reforma laboral, en definitiva, de derechos sociales. Y, sin embargo, da la sensación de que quien hace esa reforma, los protagonistas de esa reforma, están o pueden llegar dentro de una semana a perder unas elecciones, ¿no? ¿Hay alguna enseñanza de aquella época que pueda ser trasladada a esta? Bueno, una enseñanza muy evidente es lo que sucede en el Mayo francés, ¿no? Con todos los avances. Bueno, os estaba contando en el Mayo francés, la parte no conocida del Mayo francés es esa movilización obrera que supone que 12 millones de trabajadores estén en huelga durante varias semanas. Eso lleva a un proceso de negociación de los sindicatos con el gobierno, y ese proceso de negociación no se pone en valor por una parte de la izquierda, ¿no? O sea, yo creo que uno de los elementos clave es que a veces la izquierda, esa consideración de la botella vacía, botella medio llena, ¿no? Es decir, debatimos mucho, perdemos mucho tiempo en analizar si la botella está vacía, medio llena, y no somos capaces de dar valor a lo que vamos consiguiendo, ¿no? Y dar suficiente valor, aunque no es todas las expectativas que vayamos a conseguir, pero evidentemente qué mejoras se han conseguido sobre el pasado. Yo creo que es un elemento importante porque la derecha es mucho más sencilla en eso, en contar relatos de éxito, y nosotros nos cuesta mucho contar nuestros relatos de éxito en los procesos de cambio social, ¿no? Y yo creo que es un elemento pues muy evidente. También lo que sucede en Mayo francés después de las movilizaciones es que De Gaulle convoca elecciones. De Gaulle está a punto de dar un golpe de Estado. Las informaciones que se manejan en esos meses es que De Gaulle se dirige al jefe de las tropas francesas, que está acantonado cerca de la frontera con Alemania, y parece ser que se plantea dar un golpe de Estado, decide no dar el golpe de Estado, pero convoca elecciones, y a esas elecciones la izquierda se presenta absolutamente dividida, ¿no? El Partido Comunista con un planteamiento de lo que ha sido el 68, el Partido Socialista con otro planteamiento radicalmente diferente, y las fuerzas más movilizadoras del Mayo del 68, vinculadas a un pequeño Partido Socialista que había entonces, también con un análisis diferente, ¿no? Esa incapacidad de encontrar elementos comunes es un elemento que evidentemente nos debilita en los cambios, ¿no? Sí, podríamos decir que la izquierda casi tiene más complicidades para resistir que para gobernar, ¿no? Nos es más fácil resistir las embestidas que a veces liderar los gobiernos y el cambio, ¿no? Bueno, como habíamos más o menos dicho, me avisan además ya que estamos en 5 minutos, abrimos un turno para que cualquiera de vosotras o vosotros, para cualquier pregunta que queráis hacer, pues a vuestra disposición. Por allí, un valiente. Sí, te escucho con los bomberos. Espera un momentín porque... Sí. Sí. Como elemento, además el acceso a ese tipo de cargos no está al alcance de los hijos victorios, ¿no? Porque por eso hay la ignorancia que hay, acabas una posición de esas, la pasta que te va. Sí, sobre todo en relación a lo que tú dices y también a lo que se refería Aurelio antes en relación con similitudes y diferencias con el 68, ¿no? De la situación actual. O sea, yo creo que ahora la izquierda somos, en general, la izquierda política y social, mucho más conscientes de qué cosas concretas se pueden hacer, qué políticas se pueden hacer en términos de mejora de la gente. Pero nos falta un elemento más inmaterial de esperanza, ¿no? Yo creo que en aquellos años había más esperanza de cambio del sistema que el que hay ahora, ¿no? Yo en una de las presentaciones del libro en Barcelona estaba la rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, que era una joven estudiante de 18, 19 años en
y le preguntaron, nos preguntaron a la mesa, pero ella contestó, bueno, ¿qué diferencia había con entonces? Y ella respondió, es que nos creíamos que íbamos a cambiar el mundo, ¿no? Y yo creo que es el elemento clave, es decir, el mundo se puede cambiar, es posible cambiar el mundo, pero hemos perdido parte de esa ilusión de cambio, ¿no? Y eso es un elemento que yo creo que falta respecto a esa época, ¿no? Aunque haya medidas concretas, políticas fiscales, políticas de servicio público, de protección pública, pero falta esa esperanza de que se pueden cambiar cosas estructurales del sistema, ¿no? Yo creo que eso es una pérdida respecto a esos años, ¿no? Y el otro elemento también tiene que ver con la densidad social que había en esos años, ¿no? Es decir, o sea, un poco en esa reflexión que os decía antes sobre la Revolución Tranquila, las cosas no se cambian solo desde el gobierno, no se cambian solo desde el Estado, se cambian desde la sociedad, pero para cambiarlas desde la sociedad tienes que tener una densidad social, mucha gente organizada, mucha gente estructurando su pensamiento de forma colectiva, o sea, pensando en conjunto, encontrando elementos comunes. Y la falta de densidad social que tenemos en la sociedad actual, no solo en España, sino en gran parte de los países, es un problema, porque la relación con el poder o con quien emite las indicaciones de poder, ellos intentan que sea unidireccional. Yo, como gran líder, os cuento a través de los medios de comunicación, a vosotros, al pueblo, lo que hay que hacer. Y no hay esos espacios colectivos en los cuales reflexionamos. Hay algo más, pero en España, por ejemplo, fuera de los sindicatos, y no porque yo sea de comisiones, pero fuera de los sindicatos, hay pocas estructuras sociales con esa capacidad de encontrarnos, de discutir, de debatir. No digo siquiera de llegar siempre a acuerdos, pero por lo menos de pensar colectivamente, ¿no? Y eso es un hándicap fundamental e importante, porque sin esa densidad social no somos capaces de cambiar estructuralmente las cosas, ¿no? Solo da para una pregunta más, muy breve. ¿Alguna pregunta más muy breve? Porque sí, pues por ahí y acabamos. Muy bueno. Bueno, es que precisamente es un poco eso del Twitter, los móviles, lo que hacen es individualizar las relaciones, y lo que tenemos es que encontrar espacios comunes, espacios colectivos, ¿no? Es decir, que puede ser una herramienta, pero para encontrarnos, no una herramienta para separarnos, ¿no? Bueno, yo creo que es un elemento que todavía hay que reflexionar mucho en cómo le damos a esto una utilidad más colectiva, ¿no? Que no despreciarlo, pero sí encontrar ese espacio más colectivo. Bueno, muchas gracias. Aquí acabamos la charla. Gracias, Bruno. Como decía, me iré a la mesa de la esquina a Firmará libros. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.